buenos días a todos los pinareños, en especial a los estudiantes de segundo año de la Escuela Pedagógica Tania la Guerrillera de todas las especialidades, los que recibirán orientaciones para el estudio independiente de la historia de Cuba. Teniendo en cuenta los objetivos fundamentales del perfil pedagógico, todo egresado de la escuela pedagógica debe mostrar una preparación ideopolítica basada en el conocimiento de la historia de Cuba, el diferendo histórico Estados Unidos-Cuba, los textos martianos, las ideas de Fidel y el Che, que le permita argumentar la superioridad del socialismo, asumirlo y formar en sus escolares cualidades positivas morales. Estamos estudiando la unidad número 3 de la historia de Cuba, que se llama Las luchas sociales y nacional liberadoras entre 1899 y 1935, la dependencia neocolonial. Tiene como objetivos fundamentales demostrar la aplicación de los mecanismos de dominación imperialista hasta la primera mitad de la década de 1930, demostrar que las manifestaciones de lucha de este periodo dan continuidad histórica al proceso revolucionario, valorar el papel desempeñado por nuestro pueblo y sus más destacados representantes frente al imperialismo y los sectores reaccionarios, explicar por qué no triunfó la revolución en la década de 1930, demostrar la posición de enemigo histórico de la independencia del pueblo cubano mantenida por el imperialismo yanqui en este periodo, continuar desarrollando habilidades de trabajo con el libro de texto, la gráfica del tiempo, esquemas y otras. Rememoremos algunos de los contenidos que ya hemos trabajado en esta unidad. De entre ellos están los mecanismos de control de Estados Unidos en Cuba entre 1899 y 1902. Desde el punto de vista económico, hemos seleccionado algunos de estos mecanismos, no son todos, pero son los más importantes, como por ejemplo las rebajas arancelarias a productos norteamericanos, que siempre van a beneficiar a los Estados Unidos, ya que tiene mayor cantidad de productos para entrar en nuestro país. Las inversiones de capitales que desde años anteriores, incluso durante las guerras de independencia, ya habían convertido a los Estados Unidos en la metrópoli económica de Cuba. Se crean también órdenes militares, como por ejemplo la Orden 62, que está relacionada con el deslinde y división de haciendas, hatos y corrales. La Ley 34, o ferrocarrilera, muy importante para el desarrollo de la economía cubana. La Orden Militar 301, ya esta es desde el punto de vista político, que está relacionada con una asamblea constituyente. Asamblea constituyente que crea una constitución, la llamada Constitución de 1901, en la que se aprueba de forma liberal los elementos fundamentales para la creación de una república de Cuba que va a estar en lo fundamental imitando a la Constitución norteamericana. Pero quedaba pendiente en esta Constitución las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Y el senador norteamericano Orville Platt propuso una enmienda, un agrego a esta Constitución, la que deja atada a Cuba de pies y manos a los Estados Unidos, la que ponía a los Estados Unidos en libertad de entrar a nuestro país cuando estimase conveniente. Se frustraron los sueños fundamentales del pensamiento revolucionario de José Martí, de crear una república con todos y para el bien de todos. Estos mecanismos, por supuesto, constituyen elementos para sentar las bases de una futura dominación de Estados Unidos en Cuba. Todo ello va a convocar a un auge del movimiento revolucionario entre 1902 y 1925. De 1902 a 1923, la forma fundamental de lucha fueron las huelgas. Ya en clase hemos mencionado algunas de estas huelgas, entre las que se destaca como la más importante la huelga de la moneda. También se crearon importantes organizaciones como el Club de Propaganda Socialista, el Partido Socialista de Cuba, la Federación Obrera de La Habana, muy importante para el desarrollo organizativo del movimiento obrero. De 1923 a 1925 ya hay un auge de esa conciencia nacional revolucionaria de nuestro pueblo.
Se destacan figuras fundamentales como Mella, con la reforma universitaria, la creación de la Federación Estudiantil Universitaria, el desarrollo del primer Congreso Nacional de Estudiantes, la creación de la Universidad Popular José Martí, la creación de la Liga Anticlerical y Antiimperialista, entre otros elementos. También se crea el movimiento de veteranos y patriotas, se celebran los segundos y tercer Congreso Obrero, se crea otra organización importante para la clase obrera que conjuntamente con el estudiantado van a encabezar esta lucha en contra de la dominación neocolonial, como es la creación de la CENOT, la Confederación Nacional de Obreros de Cuba, y por ende una organización de vanguardia en la que Mella jugó un papel importante junto a Carlos Baliño, que es la creación precisamente del primer Partido Comunista de Cuba. Todos estos elementos van a permitir un auge de la conciencia nacional, democrática y antiimperialista de nuestro pueblo. Es decir, no solo se lucha contra la corrupción, contra la dominación desde el punto de vista de la oligarquía nativa, sino también contra el imperialismo, lo que permite que se demuestre a través de todos estos elementos que la conciencia revolucionaria del pueblo también adquiere un carácter antiimperialista. Antes de comenzar a orientar las diferentes actividades, es necesario recordar que para desarrollar un estudio independiente es necesario, primero que todo, estudiantes, leer las páginas que se les orientan. No es leer cualquier cosa, sino leer las páginas que se les orientan para comprender el texto que van a utilizar en el desarrollo de ese estudio independiente. Si existe en ese texto, en esas páginas, alguna palabra que no comprenden, pues el segundo paso es remitirse al diccionario para poder entonces comprender el texto que van a utilizar para responder las preguntas. Y por tanto, el tercer elemento es hacer una lectura intencionada para responder lo que se está preguntando, para que el estudio tenga calidad y el conocimiento sea más duradero. Pasemos entonces a la orientación de la primera actividad. Bueno, primero que todo, rememorar la unidad 3, que estamos estudiando la unidad 3, las luchas sociales y nacional liberadoras entre 1899 y 1902, la dependencia colonial. Y estaremos entonces orientando actividades para el periodo que comprende la Cuba entre 1925 y 1935. Dice la primera actividad, elabore un esquema en el que resumas las líneas principales del gobierno de Gerardo Machado. Bibliografía que deben utilizar, fundamental, porque pueden utilizar otras que ustedes tengan en sus manos. Libro de texto de historia de Cuba a nivel medio superior, páginas de la 193 a la 195. El libro de texto de historia de Cuba de sexto grado, las páginas 29, 30 y 32. Y el cuaderno de actividades de historia de Cuba, páginas 32 a la 34. Como ustedes pueden apreciar, tienen que elaborar un esquema. La elaboración de esquemas es una habilidad del programa director de la historia. En él deben exponer ideas esenciales o palabras claves. Además, debe tener una conclusión. Se hace necesario explicar qué aspectos debe tener este esquema con respecto al gobierno de Gerardo Machado. Deben tener en cuenta el programa de gobierno de Gerardo Machado, que contempla medidas en el orden económico, social y político. Estas medidas en el orden económico hay que tenerlas en cuenta, incluso en el libro de texto hay un recuadro donde expresa la situación de Cuba en el orden económico, fundamentalmente en la producción de azúcar en nuestro país. Y no solamente en la producción, sino también en la exportación, que nuestro principal mercado era Estados Unidos. Momentos en que en esta etapa del gobierno de Gerardo Machado nos convoca también con una crisis mundial que comienza por los Estados Unidos. Es la crisis de 1929 a 1933. Y si Estados Unidos era nuestro principal mercado, por tanto, repercute negativamente
esta situación en la economía cubana. Hay que hacer énfasis también en los males sociales, desde el punto de vista social, cómo utiliza cómo utiliza el gobierno de Gerardo Machado estas medidas que provocan un empeoramiento de la situación de las masas. Y desde el punto de vista político también la inestabilidad de las medidas para mantenerse en el poder y la llegada o la toma de la represión como forma fundamental para este gobierno mantenerse en el poder. ¿Por qué es importante que haya una conclusión en el esquema que caracterice de forma general al gobierno de Gerardo Machado? Porque realmente este gobierno inauguró una de las dictaduras más sangrientas de la historia de Cuba y tipifica la política durante toda la República neocolonial. En el marco del 168 aniversario del natalicio de nuestro héroe nacional José Martí, queremos reafirmar la vigencia de su pensamiento revolucionario con la lectura de un fragmento del poema 38, de los versos sencillos, que se encuentra en el tomo 2 de los Cuadernos Martianos. Y dice: del tirano di todo, di más, y clava con furia de mano esclava sobre su oprobio al tirano. Del error, pues del error di el antro, di las veredas oscuras, di cuanto puedas del tirano y del error. Como ustedes han podido ver, este poema invita a enfrentar cualquier régimen de explotación, que es uno de los valores fundamentales que se deben desarrollar en nuestros educandos. También podemos consultar el libro de texto de Historia de Cuba de sexto grado en la página 31, donde se cuenta una anécdota que muchos de ustedes deben recordar, que es precisamente cuando la figura de Rubén Martínez Villena, como abogado defensor de Mella, que se encontraba en prisión, tiene un encontronazo con el dictador Gerardo Machado, quien se niega a liberar a Mella. Y en el libro de sexto grado, en la página 31, expresa Rubén Martínez Villena sobre el dictador Gerardo Machado: yo no lo había oído nunca, yo no lo conocía, no había oído decir que era un bruto, un salvaje, y ahora veo que es verdad todo lo que se dice. Este no es más que un bárbaro, un animal, un salvaje, una bestia, un asno con garras. Pasaremos entonces a orientar la actividad número 2, que precisamente es una continuidad de la actividad número 1, ya que en ella estaremos destacando los ejemplos de enfrentamiento, de las figuras más importantes en el enfrentamiento a la dictadura de este gobierno. Dice la actividad: en la lucha contra el gobierno de Gerardo Machado se destacaron figuras históricas que constituyen valiosos ejemplos a seguir por nuestra juventud. ¿Cuál de ellas resulta más significativa para ti? ¿Por qué? Tenemos como bibliografía el libro de texto de Historia de Cuba a nivel medio superior, páginas de la 199 a la 211 y de la 463 a la 465. En esas últimas páginas del libro de texto hay una síntesis biográfica de las figuras históricas más importantes de nuestra historia. También podremos consultar el libro de texto de Historia de Cuba de sexto grado, las páginas 31 a la 39, Ecurret en el aspecto de las figuras históricas, la síntesis biográfica, la síntesis histórica de Pinar del Río en las páginas 203 y la 204. En el enfrentamiento a la dictadura de Gerardo Machado se destacaron realmente disímiles de figuras importantes, como Eduardo Chivás, Gabriel Barceló, Pablo de la Torriente Brau, Rafael Trejo, entre otros. Pero yo sugiero que se profundice en figuras destacadísimas como Julio Antonio Mella, Rubén Martínez Villena,
y Antonio Guiteras Olmes. Cuando estemos en la nueva normalidad, los invito a que visiten la Casa Museo Antonio Guiteras, que se encuentra acá en nuestro municipio, en la calle Maceo, para profundizar en la influencia de esta figura en la historia local. También pueden consultar en este libro que ya les presenté sobre la historia provincial de Pinar del Río, en la página 203 y 204, donde aparecen ejemplos de levantamientos contra la dictadura de Gerardo Machado. El auge del movimiento revolucionario en esta etapa también convocó a las diferentes manifestaciones culturales, y como evidencia de ello tenemos el poema Una carga para matar bribones de Rubén Martínez Villena. Solo les voy a leer un fragmento porque realmente es muy largo. Hace falta una carga para matar bribones, para acabar la obra de las revoluciones, para vengar los muertos que padecen ultraje, para limpiar la costra tenaz del coloniaje, para poder un día, con prestigio y razón, extirpar el apéndice de la Constitución, para no hacer inútil en humillante suerte el esfuerzo y el hambre y la herida y la muerte, para que la República se mantenga de sí, para cumplir el sueño de mármol de Martí. Orientaremos la actividad número 3, que dice: entre 1930 y 1935 se desarrolló en Cuba la llamada Revolución del 30. Sobre ella, inciso A, identifica los factores que determinaron la aparición de una situación revolucionaria. Elabora una cronología de las acciones fundamentales de esta etapa, selecciona las más importantes y ubícalas en la gráfica del tiempo. ¿Por qué la Revolución del 30 no pudo concretar el triunfo revolucionario? Argumenta su significación histórica. Inciso E. Ejemplifica la actitud asumida por el gobierno de los Estados Unidos frente al proceso revolucionario de los años 30. Investiga en tu comunidad si se desarrollaron acciones importantes durante el proceso revolucionario de los años 30 y quiénes fueron sus protagonistas. ¿Qué valor tiene este contenido para tu labor como futuro educador? Deben utilizar como bibliografía el libro de texto de Historia de Cuba de nivel medio superior, páginas 197 a la 211, el libro de texto de Historia de Cuba de sexto grado, páginas de la 29 a la 39, el cuaderno de actividades de Historia de Cuba, páginas de la 35 a la 37. Volvamos atrás para poder ir explicando cada una de estas actividades. En el inciso A habla de la aparición de una situación revolucionaria. Ustedes desde cursos anteriores están trabajando con este concepto.
pero les voy a volver a explicar en qué consiste una situación revolucionaria para que puedan desarrollar esta actividad inicial. La situación revolucionaria tiene condiciones objetivas y condiciones subjetivas. Las condiciones objetivas existen independientemente de la mente del hombre, es decir, existen realmente, como por ejemplo la situación económica que vive el país, los males sociales que acrecientan la situación del pueblo y la situación política. En esencia, lo que quiere decir las condiciones objetivas es que los de abajo, los explotados, no soportan más la situación en que viven y los de arriba, que son los que gobiernan, no pueden seguir dominando por métodos tradicionales y recurren a la represión, a la violencia para mantenerse en el poder. Ese auge del movimiento revolucionario demuestra un auge de la conciencia patriótica, que está relacionado entonces con las condiciones subjetivas. Pero este pueblo, en esa lucha revolucionaria, debe tener una vanguardia que lo dirija y, por supuesto, figuras, líderes que conduzcan la lucha de ese pueblo. Por tanto, las condiciones objetivas más las condiciones subjetivas van a conllevar al estallido revolucionario. En el inciso B, en cuanto a la cronología, en el libro del cuaderno de actividades de historia de Cuba, de la página 35 a la 37, como se les orienta en la bibliografía, aparece una síntesis de la cronología de esta etapa. Por tanto, pueden utilizarla para que se les facilite más el trabajo. Y llevar a la gráfica del tiempo los elementos más importantes que ustedes consideren. No deben faltar las principales huelgas que conllevaron o que se manifestaron en la lucha contra el gobierno de Gerardo Machado. El inciso C hace referencia a las causas que condujeron al fracaso de la Revolución del 30. Es decir, que a pesar de todo lo importante que pudo haber sido y que es realmente este proceso revolucionario, no condujo al triunfo. Pero ¿cuáles fueron las causas de ese fracaso? Están precisamente en las recomendaciones que se le hacen en el libro de texto, pero también recomendamos la consulta del libro La Revolución del 30 se fue a Bolina, de nuestro canciller de la dignidad, Raúl Roa, donde expresa sintéticamente la causa fundamental de por qué no triunfó esta revolución. La situación concreta en que le tocó actuar a los revolucionarios estaba suficientemente madura para el salto cualitativo, pero faltó la vanguardia, la unidad de pensamiento y acción, la claridad de los objetivos. En el inciso D hay que argumentar la significación histórica de la Revolución del 30, pero recomiendo que no lo dejemos allá en el momento en que ocurre el hecho, sino que hablemos de su trascendencia hasta nuestros días, porque es un elemento de continuidad, de unidad, tan importante en estos momentos históricos que está viviendo nuestro país, que se encuentra enfrascado en el ordenamiento económico y en el constante combate a la COVID-19. En el inciso E hay que ejemplificar la actitud asumida por el gobierno de los Estados Unidos frente al proceso revolucionario de los años 30. Hay que poner ejemplos de cómo Estados Unidos no perdió la oportunidad de afianzar su dominio en Cuba y trata de aplastar constantemente el movimiento revolucionario. Es decir, que poner ejemplos concretos que demuestren ese planteamiento. En el inciso F está relacionado con la historia de la localidad, pero esta actividad deben realizarla según las posibilidades que le ofrezca cada territorio, porque no en todos se puede ir a la biblioteca ni a estar visitando la historia de la localidad, es decir, el museo, la biblioteca, la sala de historia.
porque hay que cumplir con las medidas higiénico-sanitarias y de distanciamiento social. Por tanto, hay que realizarlo de acuerdo a las posibilidades de cada territorio. El inciso G está relacionado con el perfil del egresado. Cada especialidad debe tener en cuenta los objetivos y habilidades profesionales de cada una. A modo de conclusión, voy a referirme al poema Mi patria es dulce por fuera, de nuestro poeta nacional Nicolás Guillén, que se encuentra en el libro Palma Sola de su antología poética, que es un resumen de todo lo que hemos dicho hasta ahora, de la situación que vive el pueblo en aquellos momentos. El hombre de tierra adentro está en un hoyo metido, muerto sin haber nacido el hombre de tierra adentro. Y el hombre de la ciudad, ay Cuba, es un pordiosero, anda hambriento y sin dinero, pidiendo por caridad, aunque se ponga el sombrero y baile en la sociedad. Lo digo en mi son entero, porque es la pura verdad. Hoy yanqui, ayer española, sí señor, la tierra que nos tocó, siempre el pobre la encontró. Si hoy yanqui, ayer española, ¿cómo no? Que sola la tierra que nos tocó. En próximas clases estaremos estudiando la situación de Cuba entre 1935 y 1952. Cuando ustedes realicen esas actividades se darán cuenta que la situación de Cuba cada vez se hace más difícil para el pueblo. Y en el periodo que estudiaremos próximamente se van a intensificar esa situación, se van a agravar los males de la sociedad y la economía con altas y bajas. Por supuesto, Estados Unidos va a adoptar diferentes medidas para afianzar su dominio en Cuba. Todo ello va a provocar un auge del movimiento revolucionario contra la explotación neocolonial. Período en que estudiaremos las principales figuras y las organizaciones que dirigen al pueblo en su lucha revolucionaria. Espero que hayan comprendido claramente qué tienen que hacer en cada una de estas actividades. Si tienen alguna duda, pueden llamar a sus profesores de historia. Si no conocen sus teléfonos particulares, pueden llamar el día de su guardia a la escuela y, por supuesto, estaremos dispuestos para atender cada una de las dudas o las dificultades que puedan tener a la hora de realizar estas actividades. Muchas gracias.